Kanki o Kanki? Kanki se pronuncia. Kanki, bien, pues vamos a decir que no es un sobrenombre, sino que es el nombre de pila de, en este caso, el entrevistado. Bueno, a ver, me imagino que no quedaron conformes con la decisión del Consejo de que continúe el estudio de la ordenanza para, bueno, ponerle una regulación más bien restrictiva al uso de agroquímicos en el distrito. No, claramente después de tantos meses de trabajo esperábamos otra actitud de parte del Consejo Deliberante. Además había una fecha, ¿no? Había un plazo para que se apruebe la ordenanza, ¿no? Sí, mira, podríamos hacer un poquito una memoria sobre ese proyecto de ordenanza. Ese proyecto fue presentado en julio del año 2016 y para el cual se conformó una comisión. 2017, perdón. No, en el 2016. 2016, bien. Sí. Dimensionemos los plazos que estamos hablando. Sí. Julio del año 2016, el Poder Deliberante conforma una comisión que va a tratar el proyecto, integrada por producción, salud y desarrollo sustentable. Esa comisión se reúne, lee el proyecto de ordenanza y decide enviar 2 notas solicitando opinión. Una va dirigida al INTECH y la otra va dirigida al INTA. Esas notas se encuentran en el despacho de ambas instituciones para mediados de septiembre del año 2016. En marzo del año 2017 tomamos vista del expediente, vemos las actuaciones y constatamos que no había avanzado más. Habían pasado 9 meses. Claro. Pensemos, ¿no? 9 meses. Sí, muchísimo. El proyecto había quedado congelado. ¿Las notas habían sido respondidas las notas por parte de los 2 organismos? Ninguna de las notas había sido respondida. Claro. ¿Qué pasa con este tema? Es una sartén que quien la agarra por el mango. Sí. Una sartén que quema. Hay intereses muy fuertes del sector productivo, que es un sector económicamente poderoso, que está vinculado a medios masivos de comunicación a nivel nacional, y es una problemática que está invisibilizada por las dimensiones que tiene en la realidad cotidiana de las personas y no condice con la aparición de la noticia en los medios de comunicación. No todos los medios de comunicación hacen como ustedes, que levantan y dan voz a esta problemática tan difícil de ir instalando, ¿no?, en la comunidad. Así que lo que hicimos fue empezar a hacer reuniones en la ciudad y convocar a amplios sectores de la sociedad. Las primeras reuniones fueron ingenieros agrónomos, fueron algunos concejales. Después la asamblea planteó una dinámica de trabajo en la cual algunas personas se fueron alejando y quedó conformada principalmente por vecinos integrantes de algunas instituciones. Hay gente del INPE, gente de distintas instituciones comprometidas con llevar adelante este proyecto. En su momento pedimos una reunión para marzo-abril del año 2017 al intendente. Y nos recibió el secretario de Gobierno y la secretaria de Salud, la doctora Arias. Con ellos tuvimos la posibilidad de acercarles un material que tiene que ver con una biografía médica de conocimiento público, aunque no está muy difundida. Principalmente está el informe de médicos de Pueblo Fumigado, que publicó la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, del año 2010. Es un informe donde especialistas médicos de toda la Argentina participan presentando trabajos. Algunos trabajos tienen 20 años de registro en datos de hospitales públicos en cuanto a la epidemiología y el avance y retroceso de cuadros patológicos. Lo que empiezan a notar en todo el país, más o menos resumiendo el informe, ¿no?, de médicos de Pueblo Fumigado, es que a partir del año 96, que es cuando ingresa el paquete biotecnológico, la soja transgénica y el glifosato en la Argentina, por un lado se duplica el área de superficie sembrada, pero por otro lado se multiplica mucho más el uso de pesticidas. Por ejemplo, por hectárea se empezó a usar 3 litros de glifosato
para el año 2010 estaban usando hasta 12 litros de glifosato. Eso varía, ¿no?, según la zona, pero más o menos los registros dan esos datos. Estamos hablando de 400 millones de litros de agroquímicos que están siendo pulverizados en un ambiente donde vivimos unos 14-15 millones de personas. Claro. Es muy serio. Sí, de hecho además es un tema complejo que más de una oportunidad hemos charlado, que más allá del avance que pueda darse en esta ordenanza en nuestra ciudad, difícil va a ser poner un freno si otros distritos no toman medidas similares, ¿no? Mira, la verdad, vos sabés que me estás llamando y yo te estoy hablando desde Mar del Plata, de General Pueyrredón. Sí. Acá en General Pueyrredón, la ordenanza que regula el uso de agroquímicos fue votada por unanimidad en el año 2008. A partir de ahí hubo distintas dificultades, pero después fue refrendada por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que tenemos que saber, no, los ciudadanos, los habitantes de la provincia de Buenos Aires? Que hay varios fallos. El primero fue el fallo Alberti, que obligó a la municipalidad de Alberti a cumplir un mínimo de 1000 metros de protección, prohibición total de cualquier sustancia de uso agrícola, tanto sea plaguicidas, de todo tipo, no, herbicidas, insecticidas, molusquicidas y fertilizantes, ¿no? O sea, 1000 metros es la franja mínima asegurada por el tercer poder del Estado en este sistema republicano, que es el Poder Judicial. Sí, está bien. Ahora, si nos paramos dentro de lo que, en el momento en el que estamos, ¿no?, en la creación de una norma en el Consejo Deliberante, que son quienes tienen que deliberar, debatir, sancionar la norma, porque después al Ejecutivo le toca la reglamentación, que eso es que le compete al Ejecutivo, pero en la instancia del Consejo Deliberante, ¿qué es lo que nosotros como ciudadanos tenemos que tener en cuenta? Bueno, en principio, el derecho a vivir en un ambiente sano, lo dice la Constitución Nacional, artículo 41, el artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la ley 25.675, la ley de ambiente, que incluye el principio precautorio, que dice que ante una situación donde se peligra la salud y la vida, se deben tomar medidas contundentes para prevenir el daño. Ahora, ¿qué dicen los defensores del pueblo de la nación o el defensor del pueblo de la provincia? Por ejemplo, ¿no?, el defensor del pueblo de la nación saca una resolución y recomienda al ministro de Agroindustria reclasificar los agrotóxicos, los agroquímicos. ¿Por qué? Porque vamos a meternos en pequeñas aristas, ¿no? Yo lo que te voy a pedir es esto, poder ilustrar sobre pequeños temas para que después quede claro algunas cosas y no volver a ir para atrás. O sea, cuando se clasifican los agroquímicos, se los clasifican con una prueba que se la conoce como DL50, dosis letal media. Y esa prueba la desarrollan los propios laboratorios, las propias fábricas de los agroquímicos, con una población de ratas. Entonces, la prueba consiste en tener una población de ratas, ir administrándole el principio activo del plaguicida, y cuando observan que el 50% de las ratas muere, bueno, ahí tienen anotados cuántos miligramos por kilo de peso de animal y sacan, en función a esa proporción, la DL50. Y en función a ese resultado, se lo clasifica como banda roja, naranja. Digamos que no resulta del todo confiable esa clasificación actual. Para nada, y eso es lo que están denunciando los médicos. Entonces los médicos dicen, no hay ningún estudio hecho por un organismo que no dependa de la empresa que investigue o que dé a conocer los daños subletales. Bueno, vos podés tener un mamífero que sobrevivió a una dosis, pero profundamente dañado en su salud, incapaz de reproducirse, incapaz de tener una vida acorde a la... El tema, mientras no muera gente, se quedan tranquilos. Ahora, si quedan con secuelas gravísimas, no importa, sería eso. Bueno, eso es la resolución del defensor del pueblo de la nación que pide la reclasificación. Después tenemos, en el 2011, el defensor del pueblo de la provincia, Carlos Bonicato. Claro. ¿Qué dice en agosto del 2011 Bonicato? Le pide a los municipios de la provincia de Buenos Aires que tomen las medidas pertinentes
para un uso responsable de agroquímicos a los efectos de resguardar la salud de la población y la contaminación del ambiente. ¿Qué había pasado? El origen de esa resolución es que un niño de 5 años que estaba paseando en el parque de su casa recibe una deriva de una fumigación aérea y contrae cáncer. Por eso estas legislaciones, estas recomendaciones han sido muy costosas para la sociedad. Ahora, son como para tener en cuenta. Y en este contexto que vos planteás, ¿no?, con todos estos pedidos desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la provincia, resoluciones del máximo Tribunal de Justicia de la provincia, así todo, el municipio, a través de sus órganos de gobierno, de poder, como son el deliberativo y el ejecutivo, no han logrado avanzar en el tema, o no han querido, no sé cómo lo ven ustedes. Mira, la verdad que nosotros vemos que se avanzó muchísimo, porque ingresamos en un contexto donde había un desconocimiento absoluto de la gravedad del problema, y gracias a la conformación de las mesas de trabajo, gracias a las reuniones que se fueron llevando durante todo este verano, tuvimos la oportunidad de convocar especialistas como Damián Marino, químico especializado en esto, en la detección de pesticidas en el ambiente. Y así como vino Marino, bueno, estuvo Eduardo Cerdá, un especialista que vino a compartir. Eduardo Cerdá es un ingeniero agrónomo que administra un campo que se llama La Aurora, cerca del partido de Tres Arroyos, y que fue elegida por la ONU como una de las 52 experiencias agroecológicas modelo en el mundo. El tipo produce carne, trigo, cebada, hace rotación y no usa ningún tipo ni de pesticida ni de fertilizante y tiene excelentes rindes. Pero quería terminar esto antes de pasar al siguiente tema. Después hay una recomendación del Defensor del Pueblo de la Nación, de vuelta, de junio del año 2012, que se llama Informe Especial sobre Agrotóxicos y Discapacidad. En ese informe especial sobre agrotóxicos y discapacidad, que tiene más de 300 páginas, llegan a la conclusión de que los agrotóxicos son responsables de malformaciones, padecimientos neurológicos, y que las autoridades deben tomar medidas urgentes, preventivas y eficaces. Ahora, hay temas que tenemos que instalar y la gente se tiene que empezar a prestar atención, ¿no?, a estas cosas. Porque uno dice, el modelo agroindustrial externaliza los costos. ¿Qué entendemos cuando decimos externalizar el costo? Nosotros cuando fuimos a la escuela tuvimos contabilidad, nos enseñan las tablas del debe y el haber. Anotamos los gastos, anotamos lo que ganamos y sacamos las cuentas y vemos el resultado del ejercicio. Ahora, si un campo produce provocando enfermedad en la población lindera, cuando el campo cierra su ejercicio económico y contable y anota lo que gastó y lo que ganó, ¿dónde ingresa en esa cuenta contable del debe y el haber la enfermedad provocada al resto de la población y la pérdida del ambiente? Sí. Y digamos, mientras nadie lo judicialice y reclame algún tipo de indemnización o compensación, no entra en ninguna parte. Claro, y en esta sociedad que nosotros tenemos, necesitamos urgentemente empoderar a la población, porque si hay un problema que tenemos nosotros los argentinos es tener la autoestima por el piso, sentir que nos merecemos lo que un montón de situaciones que estamos viviendo, que estamos naturalizando y que debemos empezar a desnaturalizar. No puede ser que nos acostumbremos a que el SENASA, por ejemplo, publique un informe donde diga que más del 60% de los alimentos analizados tienen pesticidas. Si eso lo comparamos con estudios como el del médico Lucero, ¿no?, del Chaco, jefe del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste, ¿qué nos dice? Que aumenta la leucemia, que aumenta el cáncer, incluso a edades donde no era habitual. Entonces, si uno, por ejemplo, en el caso mío, que vivo en una zona periurbana,
y he tenido problemas en la familia, he tenido lesiones en integrantes de la familia y mis hijos, ¿no? Si uno ve que el hijo tiene un sarpullido, tiene un dolor de cabeza, o tiene distintos tipos, vas al médico y dices, bueno, algo le habrá caído mal. Si uno no conoce que se está exponiendo por la cercanía al campo de agentes que son causantes de esto, es difícil que el médico pueda interpretar el síntoma. A tal punto que la Organización Mundial de la Salud le pidió al gobierno argentino que en el registro epidemiológico, que es un informe anual que presenta la Argentina, cree una tipificación por la exposición a agrotóxicos. ¿Por qué? Porque en los registros epidemiológicos figuraba, por ejemplo, ¿no? Erupciones cutáneas, problemas de tiroides, intolerancia al gluten, síntomas. Pero esos síntomas no daban cuenta de una situación que se estaba viviendo en los territorios, que eran los altísimos niveles de contaminación ambiental que hay. Kanki, porque se nos está pasando un poquito el tiempo de lo que teníamos programado, ha quedado clarísimo, digamos, a lo que estamos expuestos y lo tardíamente que actúan los poderes del Estado, sobre todo los poderes, hablamos el ejecutivo, el legislativo y judicial, porque muchos organismos que hablaste son, digamos, como entidades autárquicas de alguna manera, que por ahí no dependen directamente de estos tres niveles del Estado, y son los que por ahí se han pronunciado con más claridad, como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora bien, volviendo al caso de Chascomús, digamos, este contexto que planteas, ¿no?, de distintos organismos, de jurisprudencia existente y otro tipo de cuestiones, exponen aún más esta tardanza que se está teniendo en, bueno, por lo menos aprobar una iniciativa que en todo caso, si no resulta ser la mejor, puede ser modificada, pero por lo menos avanzar en ese sentido. ¿Ustedes lo ven así? Nosotros lo vemos con total positividad, porque el proceso que vivió Chascomús fue un proceso en tiempos razonables, ¿no? Lo que nos resulta todavía difícil de aceptar o de comprender es, por ejemplo, que habiendo expuesto distintos profesionales la gravedad del asunto, desde la Secretaría de Salud, por ejemplo, no encabece el reclamo o la gestión de esto, porque esto tiene que ser una política de Estado. Y también es preocupante cuando encontramos a personajes que pertenecen al Poder Ejecutivo que plantean situaciones que corren el eje de la temática. Por ejemplo, si se plantea la situación de que hemos escuchado que estaban esperando una ley provincial para ver el contexto general, cuando en realidad eso es falso, porque los municipios no necesitan que haya una ley provincial para que ellos regulen. ¿Por qué? Porque el municipio puede ampliar las áreas de protección, no puede ir en contra de una ley provincial, pero sí puede mejorarla. Entonces, eso es lo que nosotros como ciudadanos nos genera mucha impotencia cuando encontramos la omnipotencia de las personas que están de paso, porque están de paso en el gobierno, y ponen pequeños palitos en la rueda que hacen que todo se demore. Ahora el planteamiento del bloque oficialista de generar una tasa para la cumplimentación de la ordenanza corre el eje del espíritu de la ordenanza misma. La ordenanza es una ordenanza que trata sobre la prevención de la salud. Sí. Y pensar y anunciar, como dijo el edil, representante del bloque, a la televisión, le dijo que tenían que implementar una tasa, que sin tasa no podía haber ordenanza, es de una violencia inaudita. Sin tasa no podía haber ordenanza. ¿Cómo? Tenían que crear un gravamen para
para poder aprobar una ordenanza que regule el uso de los agroquímicos? Claro, eso es lo que anunciaron en la televisión, es una aberración democrática. Tenemos muchos casos en toda la Argentina con ordenanzas que están en funcionamiento y en ningún municipio se les ocurrió crear un gravamen en un país en donde seguir creando impuestos a la producción es realmente crítico. ¿Cómo vamos a crear un impuesto extra para aplicar? Y todavía más, ¿cómo vamos a condicionar una norma de prevención a la salud pública a la posibilidad de cobrar un nuevo impuesto? Sí, la verdad que como argumento es preocupante. Y esos argumentos son los que ponen ¿sabes qué ponen en riesgo el sentido de pensamiento crítico de los televidentes, de las personas que están escuchando ahora esta entrevista en la radio? Sí. O sea, la sociedad de Chascomús tiene que tener información verídica y no dejarse llevar por pequeñas chicanas políticas que se salen a último momento en actos de desesperación. Claro, pero digamos, con ese criterio, cualquier programa preventivo de lo que sea, violencia de género, de drogadicción, cualquier programa preventivo, demandaría la creación de una tasa. Claro. Si ese es el criterio, ¿no? Es una locura, pero no solo es una locura, sino que embarra la cancha, porque ahora no solo estamos debatiendo, o sea, la pregunta es ¿qué es lo que está en cuestión? Porque ahora lo que va a estar en cuestión van a ser los metros. O sea, si los especialistas médicos están diciendo que hasta 1500 metros están encontrando que hay daño en el ADN, nosotros en biología me ha tocado dar clases de biología y siempre una de las cosas que enseñamos es que nosotros los seres humanos somos sistemas abiertos, intercambiamos materia y energía con el entorno. Entonces, si nosotros tenemos un entorno con un grado de contaminación, es absurdo pensar que podés tener un metabolismo sano o saludable. Entonces, si los especialistas médicos hablan de que los 1500 metros es la distancia prudencial, es totalmente irracional pensar que esa distancia tiene que ser reducida. ¿Y a cuánto la reducimos? ¿A 700? ¿Cuánto te parece a vos, Alfredo? ¿Cuánto le das? ¿500? ¿800? Y capaz que te conforman con 800. Kaki, para ir cerrando, ¿se habló ahora de un plazo para dar respuesta a este proyecto o se planteó el regreso del mismo para su estudio por tiempo indeterminado? Se planteó un plazo de un mes que, según informes que teníamos, podía llegar a cumplirse para entre el 24 y el 30 de mayo. Perdón. Bien, bueno, para esa fecha vamos a tratar de ir entrevistando a los concejales para los distintos bloques a ver qué posición tienen al respecto. Quiero decir, quiero comunicar acá en esta oportunidad que tengo, y es la siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de los concejales como sujetos políticos pertenecientes a bloques, pero a mí me gustaría enviarles un mensaje a su ser humano que hay detrás de esto, porque esta ordenanza no es una ordenanza que presente intereses partidarios de ningún tipo. Habla de derechos de incidencia colectiva. Entonces, si no hay intereses partidarios de ningún tipo, bien nos gustaría a la ciudadanía ver que tienen diferentes pensamientos, concejales del mismo bloque, y que son capaces de expresarlo libremente dentro del Consejo. Porque lo que yo en particular sentí la vez que estuve presente el 26, es que muchos concejales tuvieron que acatar una orden que venía de arriba. Entonces me gustaría, y esto le haría muy bien al sentido democrático que tiene el Consejo Deliberante y que tenemos como sociedad, el ejercicio de poder sentirse libre en el momento de decidir sobre una norma que va a resguardar la salud de todos, principalmente de los niños. Entonces me gustaría ver a concejales que pertenezcan a un bloque y que haya diferencia de opinión, porque eso es salud democrática. No podemos estar en una sociedad donde todo se tome partidariamente. Sí, entonces vos vengas a hablar de un problema que estás teniendo con tu hijo, con tu hija, un problema de salud, y se lo tome partidariamente. Sí. Bueno, a ver, en esto debo decirte, Kanki, que lamentablemente nos hemos acostumbrado en la última década a un verticalismo preocupante, ¿no? Donde alguien
daba una línea de una bajada de línea y no se discutía. Va a ser difícil salir de esa pauta cultural política que se creó, o no sé si se creó, pero que se profundizó muchísimo en los últimos años. Nosotros estamos esperando ver el cambio, estamos esperando ver que los concejales son seres humanos, que cuando salen del consejo llevan a sus hijos, compran el pan en la panadería, se ríen en la plaza. Somos seres humanos, no hay tanta diferencia. Entonces me gustaría ver la diferencia y la diversidad de sentimientos que hay con respecto a esta norma plasmada en sus propias votaciones. Lo estamos esperando. Acá nos manda un mensaje un oyente que dice: hola Alfredo, muy buena la nota, evidente los concejales están solo para cobrar el sueldo. Bueno, y es claro, esto que vos relatás, Kanki, genera esto en los vecinos, que dicen no pueden creer que se tomen tanto tiempo y sobre todo pareciendo desoír lo que organismos, especialistas, científicos están planteando con claridad. Y porque están sometidos a presiones de arriba. La población se tiene que organizar y hacerle sentir a sus concejales que no tengan miedo, que tienen que votar, que tienen que decir lo que sienten. Kanki, muchísimas gracias por atendernos. Hasta luego, gracias a vos, Alfredo. Así pasaba Kanki Alonso, integrante de este colectivo, esta asamblea Paren de Fumigarnos. Bueno, obviamente muchísima preocupación que genera este tema, que la verdad cuesta ponerlo en la agenda y cuesta que la gente por ahí entienda a lo que está expuesta, ¿no? Es difícil delimitar, decir, bueno, el daño ambiental llega hasta acá, ¿no? En una acción de intercambio permanente, hasta donde llega un agua contaminada o efluentes, ¿no?, de las lluvias. Hay muchísimas cuestiones para analizar y me parece que a veces no están las ganas suficientes para analizarlas.